Este es el aspecto que presenta ahora mismo la calle Don Jaime. Desde la Plaza del Pilar hasta aquí, hasta la altura del Teatro Principal, casi no nos movemos. Y es que las colas pues van a su ritmo, ¿verdad? Sí, ahora desde la Plaza de España ya vamos más lentos. Porque ¿dónde os habéis metido vosotros al recorrido? Hemos entrado en Santa Engracia. ¿Y habéis ido bien hasta? Hasta Plaza de España. Y ahora aquí ya poquito a poco, ¿no? Ha habido un poco de tapón y ahora paciencia. Paciencia es lo único que hay, ¿no? No queda otra. Queremos llegar, o sea que paciencia. Porque a pesar de que desde el consistorio sí que habían puesto un recorrido nuevo, esta supuesta vía para poder agilizar un poquito a esos oferentes, sí. Esto es lo que nos encontramos, ¿no? Calles llenas de gente parada. Sí, un poquito el problema es que no haya vallas, que igual hay gente que se mete, gente que cruza y eso también ralentiza un poco la ofrenda. Pero bueno, si confiamos en la buena fe de los oferentes... Por supuesto. Y aquí tenemos, creo que es el abuelo de la criatura, ¿verdad? Sí. Que me comentaba que lo que hay que hacer para aguantar, ¿qué es? Porque aparte de devoción y ganas de llegar... Pues traerse almuerzo, hay que traerse un almuerzo para que la cosa se haga más leve, ¿eh? Entonces llevamos chorizo, longaniza de Aragón, en fin, todo productor de Aragón, que solemos comprar en la plaza de Castelar y bueno, pues ahí estamos. Y este sí que sabe cómo esperar, ¿verdad? Este se ha enganchado primero a la teta y luego se ha quedado dormido. Es la mejor forma de poder esperar, ¿no? Así él va de maravilla, o ha ido en brazos y ahora se ha quedado dormidico y ahora hasta que lleguemos a la Virgen. ¿Cuánto tiempo creemos o calculamos que nos va a costar llegar? Tal como vamos de lentos igual nos cuesta 1 hora más, ¿eh? ¿Una horita más? Sí, seguro. ¿Merece la pena? Hombre, claro, hombre, esto se hace una vez al año, una ofrenda a la Virgen y lo merece la pena, claro que merece la pena. ¿Qué opinión nos merece el hecho de que hayan colocado una nueva vía, una nueva calle, hombre, para poder agilizar? ¿Funciona? Que no del todo, pero yo creo que bien, porque otros años, por lo que se ve, los libres también han tardado muchísimo. Yo creo que a lo mejor puede organizarse mejor, pero la cosa es difícil. Somos muchos. Mira, pues con esta imagen... somos muchos, no es fácil. Con esta imagen de avanzando poquito a poco los oferentes individuales, consiguiendo acercarse un poquito más a la Virgen, nos quedamos. Y mucho ánimo con lo que queda. Bien, gracias, venga, hasta pronto. Gracias, Gorka. Bueno, claro, yo leía crónicas de hace décadas en las que decían no hay calle para tanta gente, cuando hablábamos de que pasó de los 2.000 primeros oferentes en el 58 a los 40.000, ¿no? Ahora estamos superando los 300.000 y es difícil, hay que organizar todo esto, es difícil conducir. Decía Gonzalo Cucci que efectivamente cada año parece que es la primera vez, porque cada año hay más público y cada año... Y yo creo que los oferentes se comportan muy bien, es decir, aguantan. Claro, porque tú ves a las miles de personas que están desde primera hora de la mañana, que además están pues con los trajes puestos, que tienen a veces que llevar un bebé en brazos, claro, o en un carrito, que tienen que soportar pues los tirones de los más pequeños y están aguantando estoicamente sin ningún problema. Es de que destacar, yo creo que es muy importante la ausencia de incidentes, que es fundamental, y luego, hombre, que pese a ser un acto que prácticamente es repetitivo en lo sustancial, en lo básico, es verdad que ha tenido algunos cambios muy importantes y que en ese sentido se ha sabido actualizar un poquito todo el acontecimiento, toda la escenografía de la ofrenda, ¿no? Desde sacarla a la Virgen de la fachada principal de la Basílica del Pilar, en ese retablo de Pablo Serrano, durante tantísimos años estaba ahí. Después la idea de Vigas Luna, de darle que yo creo que fue definitiva. Sí, efectivamente, con ese tratamiento mucho más cinematográfico, mucho más espectacular, de lo que significa el estar ahí al aire, el altar de la Virgen, y luego pues el habilitar todas esas arterias que confluyen de alguna manera en la Plaza del Pilar, al hilo de lo que decíais ahora vosotros, ¿no? No solamente la calle Alfonso, que es la calle tradicional, sino también la calle Don Jaime, la calle también de San Vicente de Paúl, e incluso la parte del puente de piedra. Novedades que intentan mejorar y agilizar esta ofrenda de flores. También veíamos esas gradas ubicadas en la Plaza de España, algunas de ellas la verdad es que no con mucha gente. Vamos a ver cómo están esas gradas colocadas en la parte frontal, la que permite ver el descenso de los grupos por esta vía, por Independencia. Silvia, cuéntanos cómo están las cosas a esta hora en esas gradas. Si a principio de la mañana veíamos que las gradas estaban aún un poco vacías, ahora, a esta última hora, hacemos balance con Eva, una de las coordinadoras de este sector de gradas. ¿Cómo ha ido esta primera experiencia? Bueno, pues bastante positiva, con pequeños matices, un poquito más de promoción quizás, pero vamos, está siendo bien. ¿Cuánta gente más o menos ha pasado por aquí durante la mañana? No podría decirte, oferentes muchos, gente de público, bueno, ya lo podéis ver.
El sector de graderío es el que más ha tenido más aceptación. Lo que son las sillas de los laterales andan un poquito más flojas, pero bueno, tenemos todavía mucho día por delante. En general, entonces, decimos que ha sido una mañana positiva. Muchas gracias, Eva. Y ahora vamos a conocer a unas de las personas que se han acercado hasta aquí esta mañana, que vienen desde Tauste y desde Navarra. Cortes, desde Cortes venimos. Desde Cortes, que está cerca. Sí, yo soy de Cortes, pero vivo en Tauste. Sí. ¿Y qué tal ha estado la experiencia este año? Pues yo creo que ha sido una buena iniciativa, porque todos los que venimos de fuera, encima que nos cuesta mogollón aparcar, pues esto nos ha venido bien, porque así, mira, hemos visto en primera fila, estamos viendo todo. ¿Habéis conseguido las entradas, además, hoy aquí? Sí, cuando hemos llegado... Hay un muchacho que las está vendiendo. Sí, que la está vendiendo, y entonces, pues bien, nos ha venido de primera. ¿Habéis venido preparadas? Porque veo que hay gente que lleva paraguas. ¿Habéis traído paraguas? Sí, me he traído paraguas. Pero no hemos traído comida. No, comida no, que comeremos aquí, sí podemos. Porque se puede salir de aquí, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro que sí. Nos ponen una pulserica y así luego podemos volver a entrar y no tenemos que volver a pagar la entrada. Muy bien, pues entonces no les molestamos más, que sigan disfrutando, aunque ya queda poquito de este turno de mañana, que termina a la 1:30, y a partir de entonces puede venir el turno de tarde hasta las 7:30 de la tarde. Gracias, Silvia. Y suenan las campanas a esta hora en las torres, en la torre de la puerta baja de la Basílica del Pilar, porque imaginamos que es un momento importante dentro de la misa pontifical que se celebra a esta hora en el interior de la Basílica. Parece que las gradas se van animando un poco. Sí, ha habido un cambio, ¿eh? Sí, ha habido de cuando las veíamos a primera hora ahora. También, yo creo que está más cansado el público ya y a lo mejor está descansando. Yo creo que también la gente a lo mejor ha sido un poquito reticente a primera hora de la mañana, porque después de la lluvia que cayó ayer noche, pues efectivamente a lo mejor eso ha servido un poquito de freno, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora en las imágenes que nos daban nuestros compañeros veíamos como esas gradas, por lo menos una parte de ellas, estaban semillenas, aunque después también hemos visto otras que estaban completamente... Depende un poco de la ubicación. De la ubicación, mismas, ¿eh? Eso es, sí. Cómo se ve la ofrenda, sí. Y sigue el desfile. Pendientes de la lluvia estaba esta mañana Manuel Almor, estaba también Gonzalo Cuchi, Pepe y nosotros. Y nosotros. Que pendientes de planes B, planes C, que teníamos planes, las previsiones. Claro, teníamos planes B, porque la lluvia pues efectivamente hace modificar muchas cosas, es un inconveniente, aunque es muy agradecida en muchos momentos, pero hay que decir que en días como hoy la verdad es que... Pero es que esta madrugada ha habido tormenta a las 4 y pico. Claro, efectivamente. Y luego lo habéis señalado muy bien vosotros, pero yo creo que cada año hay más esmero, si cabe, en todo lo que es la vestimenta tradicional, y yo creo que en eso se ha ganado muchísimo, francamente. Sí. Bueno, es que se ha pasado del traje de baturra al traje aragonés. Esa diferencia yo creo que es lo importante, el traje de labradora al traje... Lo que pasa que decía Fernando Maneros que la gente quiere vestir como si tuviera posibles, que se decía antiguamente, ¿no? Pero el traje de labradora es una preciosidad, si está bien hecho. Ahí están las alforjas, en chalecos. Los chalecos con la faja por encima. Exacto, y el cachirulo, 2 cachirulos muy bien colocados. Parece que está funcionando también muy bien esas etiquetas identificativas para los grupos, y eso ha hecho que la gente discurra pues con más rapidez, y ahora ya vemos... Es el momento en el que se inicia la procesión en torno a la Plaza del Pilar después de haber concluido esa misa pontifical. Una procesión también muy singular en la que vemos otra Virgen del Pilar, es la tercera Virgen del Pilar que vamos a ver, está, ¿verdad?, con muchas características propias. Tenemos la imagen. Es una misa pontifical que ha celebrado Monseñor Santos Abril, aragonés de Teruel, que ayer presentaba la restauración de la capilla de San Lorenzo. Yo he de decir que me acerqué hace unos días y ha quedado, bueno, pues como todo lo que se restaura en el Pilar o se restaura en la SEO, que tiene otro color, otro sentido, ¿no? Los cuadros nos decían oscuros por el paso de la patina del tiempo. Realmente merece la pena que ustedes se acerquen. Esta es una procesión que históricamente se tenía lugar en la tarde del 12 de octubre y que era mucho más larga porque subía hasta el Coso y bajaba por la calle Alfonso, pero en el año 1960, 2 años después de iniciarse la procesión, se unificó con la ofrenda para darle más realce entre ambas, para realzar por una parte la ofrenda y para también darle más importancia a esta procesión, con esta imagen que es otra imagen de la Virgen del Pilar muy, muy singular. Es una imagen en plata dorada que está enriquecida con joyas antiguas
ahí la tienen, la hemos visto vestir floralmente esta mañana a las 7. Ten en cuenta de que no lleva el niño, es un elemento muy importante de esta Virgen, la Virgen del Pilar, pero no lleva niño. Y solamente sale hoy, porque normalmente está en el armario joyero de la Basílica del Pilar. Cuando podamos ver las joyas que lleva son, como todas las que tiene la Virgen del Pilar, son donaciones particulares y está guardado en el armario joyero. Solamente en las grandes solemnidades se la puede ver colocada en el altar mayor. Es uno de los momentos también importantes de la mañana en el que habrá que parar durante unos minutos la ofrenda de flores. Ahí están viendo a los obispos con la mitra, ese tocado alto de forma bicónica que tiene como dos picos verticales y que además tiene dos cintas. Ahí las están viendo. Una hace referencia al Nuevo y otra al Viejo Testamento en este recorrido por la plaza. Esta imagen fue una donación de Bartolomé Morlanes, que es descendiente de una célebre familia de los artistas de este nombre. Ustedes conocen perfectamente en la calle San Jorge el Palacio de Morlanes. Fue un regalo, una donación que después se vio enriquecida con otras donaciones individuales y realmente es de una belleza extraordinaria por su sencillez además. Y además cabe también destacar que con ser un momento, como decís, solemne, un momento importante de esta ofrenda de flores, la gente es perfectamente consciente del momento y guarda un respetuoso silencio. Es de verdad que digno de resaltar. Un impresionante silencio, mucho respeto. Nadie deja de entender que es el momento en que tiene que ir a hacer la ofrenda floral. Toda la parte importante de lo que es la jerarquía eclesiástica. Y la policía municipal de Gala abriendo el cortejo. Y montada a caballo, que es la que da escolta de alguna manera tanto a los obispos como a la corporación en pleno, que acompaña también en este momento por detrás esta procesión que desemboca finalmente a los pies de la Virgen. Hemos visto la corporación en ese cambio de ruta en esta ocasión en cuanto a la salida desde el ayuntamiento para no entorpecer más la fluidez de esta ofrenda, pero lógicamente en este momento debe ser interrumpida porque la protagonista es la Virgen del Pilar. De eso no nos podemos olvidar, aunque sea un desfile que trasciende mucho más allá del sentido religioso. Sí, porque ahí durante todo el tiempo podemos encontrar a gente que realmente tiene un sentimiento religioso, una fe, pero gente que solamente lo que tiene es una tradición, una devoción popular sin más connotaciones, pero que la hace estar con respeto, con muchísimo entusiasmo en una celebración que tiene una parte importantísima de religiosa, pero que también tiene una parte muy importante de popular. Tradición, devoción, espectáculo, es una combinación perfecta para un día como este 12 de octubre. Estamos escuchando además a la capilla de música de Nuestra Señora del Pilar, que estaban interpretando el himno del Congreso Mariano. Es el Ave María de Soma y el Ave María Mascañi. Es el sonido en estos momentos en directo en la plaza, en un momento en el que la atmósfera ha cambiado completamente, ¿verdad? El sonido bullicioso de la ofrenda en estos momentos se hace una especie de silencio, de parón, de silencio, de respeto en torno a esta Virgen, como decimos, obra de Miguel Cubeles de 1620, hecho en plata, repujada, una obra barroca preciosa. Sale muy pocas veces, sale una vez solo a la calle, se coloca así en el altar mayor, en solemnidades, ¿no? En ceremonias muy solemnes. Y también en el frontal de la Virgen, de esta Virgen del Pilar, se puede ver una Virgen andaluza, María José. Es un regalo, ¿no?, que se hicieron. Es una hermandad, digamos, de las dos vírgenes que se puede ver perfectamente en el frontal.
Va, si se fijan ustedes, va también vestida de flores hoy en rojo, que es el color que le corresponde al ser año par del manto, y va conjugada perfectamente con esta imagen de la Virgen que tenemos oportunidad de ver directamente el día del Pilar. Señor arzobispo. Señor Ureña, es momento de entregar también las flores a la Virgen del Pilar. Y ahí, como ven, es el momento en el que se para la ofrenda por unos minutos. Los grupos esperan a que pase la Virgen del Pilar, no en vano es el motivo y la razón de esta ofrenda. Momento en el que también Monseñor Santos Abril entrega sus... Monseñor Elías Llanes, estábamos viendo Monseñor Elías Llanes, efectivamente, obispo emérito efectivamente, de la ciudad. Y ahora es la corporación. Y ahora ya la corporación, vemos ahí también al alcalde, al primer teniente alcalde, al segundo teniente alcalde, como también van a hacer entrega de sus flores. Mientras continúa la calle Alfonso. Y la calle Alfonso pues repleta, ahí vemos justo el momento de entregar las flores el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Villoc. Última ofrenda como alcalde. Última ofrenda como alcalde, efectivamente. Como alcalde. Sí. Dentro de unos minutos lo tendremos también en directo en el informativo Aragón Noticias 1 de Aragón Televisión. Y a buen seguro que le preguntarán por esa sensación, ¿no? De ser la última ofrenda que él de alguna manera pues protagoniza como alcalde de la ciudad. Vamos a escuchar a la capilla de música de Nuestra Señora del Pilar interpretando en directo este Ave María. La magia del Día del Pilar de Zaragoza, la cantidad de sonidos que podemos escuchar, todos ellos cargados de muchísima emoción, como lo es este 12 de octubre, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, y Zaragoza repleta de gente que ha venido a rendir honor a una Virgen que nos une a todos y que nos hace partícipes de una misma sensación, de un mismo sentimiento, de esta identidad aragonesa que nos caracteriza a todos. Este plano es precioso, de la Virgen, con esa calle repleta de oferentes, de fieles que bajan a verla. Además es que quien no conoce dice, bueno, pues la Virgen del Pilar y el niño, porque realmente la imagen de la Virgen del Pilar con el niño en el regazo y cogiéndole el manto, no, esta imagen fue un regalo, no lleva al niño, pero sigue siendo la Virgen del Pilar. Virgen del Pilar que hace pues eso que cada año y por estas fechas el nombre de Zaragoza sea perfectamente identificado en los más recónditos lugares del mundo. Veamos a los infanticus también. Bueno, a las 2 de la tarde, informativo y muy especial, Pepe, volcándonos con toda la actualidad del Pilar. Claro, a las 2 en punto, pues primera edición de Aragón Noticias y cita obligada para conocer lo que ha sido esta jornada, el resumen de toda esta mañana y naturalmente con lo más destacado también que ha ocurrido al margen de las fiestas del Pilar y de la ofrenda de flores, pues en el resto de Aragón, en España y en el mundo, que sin duda pues también son muchas cosas, pero vamos, básicamente el informativo tendrá su parte central dedicada a toda esta mañana de ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, que ha sido sin duda protagonista principal de los festejos mayores de la ciudad de Zaragoza y de la capital de Aragón. Sin olvidarnos que hay otros lugares donde también se celebra esta fiesta. Claro, Fraga, está Calanda, está Sabiñánigo. Son muchos los pueblos que celebran su ofrenda, su fiesta grande. Lo que pasa es que Zaragoza es la capital de Aragón y el espectáculo que se está ofreciendo yo creo que es difícil de emular en otros lugares. Pero no nos podemos olvidar que son muchísimos pueblos y estoy nombrando a dos localidades importantes, Fraga y también Calanda, que celebran las fiestas mayores de Nuestra Señora. Y que veremos esta tarde además en un especial también de Aragón en abierto, que va a seguir la ofrenda de flores por la tarde. Todavía queda mañana, que mañana hay muchas transmisiones en directo en Aragón TV.
viene bien recordar que por la mañana Aragón Televisión transmitirá en directo, además de las vaquillas desde la Plaza de Toros, desde el Coso de la Misericordia, también esa espectacular ofrenda de frutos, convertida también en un acto muy popular, muy querido por todos los aragoneses y por todos los zaragozanos, con las casas regionales. Y por la tarde el Rosario de Cristal, pues yo creo que una de las joyas más importantes del patrimonio artístico que tiene Zaragoza, y que una vez durante el año y durante ese día 13 de octubre pues desfila, procesiona por la ciudad para que pueda ser contemplado y en algunos casos pues claro, visto a través de la televisión. Ojalá que el tiempo acompañe y no llueva, porque ahí sí que sería una lástima, ya que no podría salir el Rosario. Hacemos también balance de Cruz Roja. Hemos recibido los datos de las intervenciones que han realizado durante la mañana. Ha sido una mañana en la que han tenido más trabajo que en años anteriores. Afortunadamente no ha habido graves incidencias que destacar, pero sí que nos cuentan que ha habido, como decimos, más trabajo, aunque eso sí, el tiempo ha favorecido que no haya lipotimias. 20 atenciones, 6 traslados a hospital, y uno de ellos, eso sí, un posible infarto del que estaremos muy atentos, intentando que, bueno, pues y rezando para que no sea nada más que eso. Y que la Virgen seguramente le protegerá y nos protegerá a todos en el día como hoy. Pepe, gracias por estar con nosotros. Pues a vosotros y fundamentalmente a todos los espectadores de Aragón Televisión, que vienen siguiendo fielmente todas las retransmisiones de la cadena durante todos los días. Así que a ellos muchísimas gracias, y a todas las pilares pues muchísimas felicidades, claro está. María José, con la imagen de la Virgen presidiendo la plaza del Pilar. Con la gran protagonista, ¿no? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es un placer trabajar contigo también esta mañana de 12 de octubre. A las 2 en punto, como les estamos contando, informativos de Aragón TV. Noticias 1 les va a llevar hasta sus hogares toda la información de la mañana, y esta tarde un especial de Aragón en abierto, también con motivo de la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Sigan con nosotros, ha sido un placer llevarles hasta sus hogares estas imágenes y estas emociones. Adiós. Virgen del Pilar, que tienes, ay, que tienes, madre querida, que cuando voy a rezarte, al verte me das la vida.